Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. El día hoy nos toca número 45. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 del versículo 1 hasta 22 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis torros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues
a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos salís. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad en camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hasta el versículo 22 he leído. Creo que la clase pasada nosotros hemos compartido sobre el padre de la viña. Preparando la viña, plantó mucha vid y luego arrendó a los labradores. En aquel entonces los labradores estaban felices, contentos, porque cada momento ellos podían cosechar las uvas, podían vender, también podían hacer vino para vender. Por causa de trabajo en la viña, ellos podían mantener la vida de ellos. Es decir, que ya ellos no faltaban nada de comida, también sus hijos estaban estudiando, todo bueno, ¿no? Pero en sus corazones no tenían una relación con el amo, porque siempre tenía que recordarse de amo que les entregó esta viña. Esa es la gracia del amo. Debería contar constantemente. Pasando tiempo, el dueño de la viña envió los siervos para que cobraran algunos frutos.
No todos, ¿no? Porque una parte ya ellos podían negociar, sustentar sus vidas. Solamente alguna parte es una parte para agradecer a su amo. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se trataron mal contra los siervos. Golpearon, mataron, echaron. Y luego el dueño de la viña ya envió últimamente a su hijo, porque él pensaba que llegando su hijo iba a tratar como a él. Pero totalmente era al revés, ¿no? Porque ellos cuando vieron al hijo de dueño de viña, pensaban que eso es heredero, por eso vamos a matarlo para quitar la viña, será de nosotros. Por fin mataron a su hijo. Se refiere como tratamiento de los israelitas que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo todavía no ha muerto en esa época, porque mientras tanto que estaba hablando, ¿no? Pero Jesucristo sabía que iba a ser crucificado a través de los sacerdotes, fariseos, escribas. Por eso nosotros podemos entender que religiosidad es totalmente diferente que la vida de creencia. Porque entre los fariseos estaban mostrando sus obras como si fuera que estaban amando a Dios, teniendo culto, alabando al Señor, ofrendando, orando, también ayunando, ¿no? 2 veces a la semana, y también ayudó a muchos pobres. Pero ¿qué relación tenían con nuestro Señor Jesucristo? No tenían nada que ver con el Señor Jesucristo. Solamente ellos odiaban a Jesucristo. Por eso San Mateo capítulo 22 está hablando acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba diciendo, ¿no? El versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Imagínense, ¿no? Hay un país y luego hay un rey. Cuando creció su hijo príncipe, tenía ya la fecha de boda. En el corazón del rey, cuántas cantidades de gozo, alegría tendría en su corazón. Por eso, ¿no? El rey estaba pensando profundamente, según esta palabra, ¿no? Invitando a los convidados, conocidos, nobles. Entonces iba a tratar bien, preparando comida, vino. Creo que va a preparar variedad de comidas. Una es como carne de asado de res por carbones, ¿no? No sé muy bien, tal vez iba a matar llama, el animal que crece en Bolivia, de La Paz de Bolivia, ¿no? Llama. Creo que yo no probé la carne de llama, ¿no? Pero hermano Galo Zapata me invitó a Ecuador. Cuando me llega, entonces ya él iba a invitar en un restaurante para probar carne de llama, se dice. Una promesa muy grande para mí.
Todavía no he probado. El rey con todo corazón estaba preparando fiesta, se llama fiesta, banquete. También no solamente una clase de alcohol, ¿no? Hay variedad. Vino de Francia, vino de Italia, también vino de Chile. Y para probar, ¿eh? Significa que ya es un honor para participar en la boda del hijo del rey. ¿Es cierto o no? Yo nunca fui invitado de un presidente ni rey, ¿no? Porque nadie me conoce. Ni un ministro me invitó. Una vez yo invité a una ministra de Cultura de Bolivia en la casa de Pastor Andrés Seim de La Paz. En aquel entonces yo podía atender junto con el Pastor Im y para servir a la ministra, ¿no? En aquel entonces muchos funcionarios han llegado, uno de 6 personas. Comimos, disfrutamos, conversamos. Ese es único. En mi vida era todo. Además, yo no podía participar fácilmente en la boda de noble, ¿no? Solamente yo podía participar en la fiesta de boda de lo que había hecho en la iglesia. Es como podemos decir que preparando un poquito de alimentación, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Comparando de banquete que hace en el palacio por medio de un rey. ¡Wow! Sería muy lindo. Entonces, enviando mensajeros del rey, llegando una carta, ¿cómo puede invitar? Entonces, al llegar funcionario puede llamar, señor Fausto Sierra, usted fue invitado por medio de nuestro rey, tal fecha, hay la boda, por favor participe. Pero este hombre no hace caso, así dice, no hace caso. Significa que ni quisiera responder. En Corea del Sur, cuando la gente menosprecia, ¿cómo va a decir? No me gusta. Así dice, de primera, no me gusta. Y también ustedes hablan así, no usa entonces solamente entre los coreanos. No quiero. Nada que ver conmigo, ya, fuera. Así hace, ¿no? Entonces el funcionario que llevó la carta, la invitación, entonces, ¿cómo va a sentir? Será muy vergonzoso, ¿no? Porque ya, ¿qué pasa? Qué raro. Alguna persona tanto quería recibir la invitación, pero alguno ya está rechazando. Todos los convidados que fueron invitados por medio del rey ya no querían. Uno fueron al campo, otro a su negocio, otro está probando vacas que compraron. Significa que en el corazón de ellos estaban llegando una menosprecia, ¿es cierto o no? Entonces la gente cuando tiene honor
entonces se trata bien. Por ejemplo, ¿no? Si una persona visita a su casa y se siente como un orden, entonces preparando, aunque una comida simple, pero con todo corazón puede preparar. Así es. Eso es como humanidad. Ser humano ya tiene que tratar a la gente. Entonces, el rey les invitó con todo corazón. Alguien está rechazando. Significa que sus corazones no consideran nada el rey como su rey. Por esa razón, ¿ya? ¿Cómo pasó? Directamente este rey envió ejércitos, así dice. ¡Wow! Este rey, característica muy feo, ¿no? Mire el versículo 7, como dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No solamente directamente mató a ellos, ¿no? Porque de primero los hombres mataron a los mensajeros del rey. Por se enojó, enviaron ejércitos, que significa que los soldados ya mataron todo. No solamente mató a la gente, sino también quemó la ciudad, así dice. ¿Es terrible o no? Terrible. Ya. ¿Cuál es el problema? Los que estaban rechazando la invitación del rey y mataron a los mensajeros malditos, homicidas, ellos no podían pensar como el tiempo futuro. ¿Qué es lo que va a surgir en su vida? Eso es. Por esa razón, no calculó exactamente. Cuando yo trato como esta forma, ¿y qué es lo que va a llegar? Algo. Hoy en día, y podemos decir, ¿no? Un dicho, ¿no? Le falta un tornillo. Entonces, le falta un tornillo. ¿Por qué? Falta tornillo, sale algo de ruido, etc. ¿Por qué? Si mata al mensajero, entonces ya más tarde va a llegar ejércitos y luego va a matar a su vida y destruye su familia completo. ¿Por qué no calculó? ¿Por qué no pensó? Porque todos fueron engañados de Satanás. Se refiere este hombre, estas personas son israelitas. Porque Dios preparó banquete, fiesta. Pero ¿con qué propósito? Para participar la boda del hijo del rey. ¿Quién es? El hijo del rey. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios estableció a Abraham, Moisés, también muchos siervos de Dios como profeta Isaías, Elías, Daniel, etc. ¿Para qué? Para que todos los israelitas esperaran a Jesucristo, Mesías, y luego cuando iban a ser Jesucristo, ellos iban a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eso es plan grande de Dios. Por eso Dios bendijo a Israel, Dios protegió a Israel, Dios le cuidó a Israel. Pero por fin, cuando nació en Belén,
no mucha gente estaban aceptando a Jesucristo como Mesías, como Salvador. Además, crucificaron a Jesucristo en la madera. Significa que ¿quién mataron a Jesucristo? Los israelitas. Por eso en esta palabra está avisando que Dios iba a cambiar rumbo para derramar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso, por causa de los israelitas que rechazaron a Jesucristo, esta bendición ya llegaron a los gentiles, como nosotros, los latinoamericanos y los coreanos y del mundo que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. No tenemos nada que ver desde el principio con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, como antepasados de los coreanos, durante muchos años, 1000 de años, tenían budaísmo. Hasta ahora, mire, en Corea del Sur hay una rey. Por eso, dentro de la montaña no puede construir fácilmente la casa y también edificios de la iglesia. Es muy difícil, muy difícil. Pero cada montaña en el lugar muy hermoso, todo estaba el templo de Buda. ¿Por qué? No solamente de repente construyó entre 100 años, sino que uno de 1000 años, 600 años, existía. Desde hace tiempo, 1000 años, totalmente en su país, antepasado de Corea del Sur, tenían religión como budaísmo. Por esa razón, desde el rey estaba adorando a Buda, estaba buscando ídolos. Por eso nosotros somos como descendientes de los budaísmos. Solamente llegaron católica, uno de como 250 años, hace 250 años, y también evangélicas como 150 años atrás. Apenas 150 años por ahí, evangélicas. Por esa razón, mucha gente pensaba entre los coreanos, no mucha cantidad de gente iban a creer Jesucristo como su Salvador. Pero no es así. Entre 150 años, porcentaje como uno de 25% o 30% porcentaje de habitantes, como sobre 50,000, ¿no? 50,000 millones, 50,000 millones, ¿no? 50 millones, disculpe, 50 millones de habitantes. Entonces, repito, ¿no? Es decir que uno de como 15 millones o 20 millones personas estaban creyendo en Jesucristo, como son evangélicos, mucha cantidad. Por esa razón, anteriormente, ¿no? En el año 1980 por ahí, cuando llegó a la ciudad Seúl, capital Corea del Sur, en aquel entonces, en la noche cuando mirando a todos los edificios, encima de edificios
casi todo estaba poniendo la cruz con la luz que iluminaba. Porque estaban sorprendidos. Cada edificio estaba poniendo la cruz, encendidos. Significa que de repente, ¿no?, mucha cantidad de gente estaban dejando budaísmo y confiando, creyendo en Jesucristo. Y luego, hoy en día, mucha cantidad de los misioneros fueron enviados al mundo. Por eso Misión Buenas Nuevas también, desde 1992, envió a misioneros a Asunción de Paraguay, también México, Argentina, Perú, Bolivia, etc. Todos están llegando. Entonces, ya, comparando de los gentiles, no tenía nada que ver la bendición de Dios. Pero como dice ese rey, estaba enviando a los siervos para que buscaran a cualquiera. Anteriormente estaba elegidos, nobles, ¿no? Pero ahora ya, el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Significa que cualquiera, ya, ahora ya cualquiera, no importa, que vengan o que vengan. El versículo 10, como dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Me llama mucha atención, ¿no? Como de juntamente malos, buenos. Por eso es muy importante. Para el rey no importa malos, buenos, pero para ser humano siempre está dividiendo malos, buenos. Solamente buenos pueden entrar en la boda, malos no. ¿Por qué? Siempre está dividiendo. La gente piensa, nosotros tenemos que guardar mandamiento para tener una regla, para tener una condición, para entrar en el reino de Dios. Pero según esta palabra, ¿cómo dice? Malos y buenos. Todo. Usted cree en Jesucristo, amén, ya, venga. Usted cree en Jesucristo, amén, venga. Pero sentados todos dentro de boda, ya iniciando boda, en aquel entonces el rey salió para ver a los invitados. Entre muchos, una persona no ha vestido de la ropa de boda, así dice. Creo que donde entra de la fiesta, estaba preparando las ropas, porque cada uno no podía conseguir eso, es caro. ¿Es cierto o no? Alguno está descopado, no tenía plata, nada, se quedó bajo el sol, estaba durmiendo, pero llegando mensaje, Señor, venga, ¿a dónde? Al boda. ¿Eh? ¿A la boda? ¿De quién? Del príncipe. Para mí, wow, bendiciones ya, llegando. Y cada uno al entrar ya puede dar una vestidura, ¿no? Así, ropas especiales. Pero uno no se vistió. Significa que ya era fácil, solamente tenía que poner nada más, pero no quiso. Y luego le preguntó, Señor, ¿usted por qué no se vistió de ropa de boda? Él no tenía nada de la palabra. No explicó. Tenía boca, pero no podía explicar. En aquel entonces les mandó a los siervos el rey
debe atar. ¿Dónde? Los dos pies y los dos manos atados. Y llévedlo, eche afuera. Un día cuando yo he visto una película, ¿no? La gente cuando subiera a la montaña atraparon cerdo salvaje. Atraparon cerdo salvaje en aquel entonces atando entre cuatro patas, pum, 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 y luego metiendo palo, pum, luego entre cuatro alzando en su hombro, caminando. Y ese cerdo, ¿cómo estaba quedando? Su boca al cielo, ¿no? Así. Entonces, miserablemente, ¿no? Este hombre ya fue atado, llevando a la oscuridad. Y, como dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, ¿qué significa? Y luego el crujir de dientes. Puduk, puduk, puduk. Sale ruido, ¿no? ¿Qué significa? Ya, nosotros ya tenemos que entender. Los que llegaron a Buda, ellos no tenían plata porque no eran dignos de ser invitados. Solamente por medio de amor del rey, ellos ya fueron invitados. Por eso, solamente mano vacío podía llegar. Normalmente, ¿no? Y cuando uno que fue invitado a la boda, ya tenía que llevar regalo o un sobre que puso poco de dinero, ¿no? Así entrega. Eso es costumbre, ¿no? Pero en este momento el rey no estaba pidiendo nada de dinero ni el regalo. Mano vacío, suficiente, venga. Pero únicamente al entrar ya tenía que vestirse lo que había preparado. ¿Cuál es? Espiritualmente se refiere la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por la sangre de Jesucristo. Eso es. Entonces Dios un día va a juzgar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar. ¿Usted recibe la salvación? ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Cómo? Acepté la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo y perfecto. Gracias, Señor. Usted se vistió por la justicia de Dios. Amén. Pero uno, ¿quién es usted? Yo soy pecador. Aunque yo estaba esforzando, guardando mandamientos, pero todavía soy pecador. Entonces, el pecador, ¿cómo puede quedarse en el reino de Dios? Por eso va a mandar a los ángeles. Ángeles, lléveselo este hombre al infierno, porque no se vistió. Para vestirse de su alma se necesitaba la justicia de Dios. Ya busquemos una palabra. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio verdadero sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Significa que no todo es evangelio que está hablando, ¿no? Sino que el evangelio bíblico que está hablando acerca de la sangre de Jesucristo está enseñando la justicia de Dios. Es decir, que por medio de la muerte de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros seremos justificados. Eso es. Por eso, más el justo vivirá por la fe. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Por supuesto, ¿no? El justo solamente puede entrar en el reino de Dios. Además, pasando tiempo, algunas personas estaban preguntando, ¿nosotros tenemos que pagar impuesto a César o no? Así decía. César era emperador, ¿no? De Roma. Entonces, siendo israelitas, tenían duda para entregar dinero como impuesto para César. Entonces, los judíos odiaban estas cosas. Por esa razón, alguna persona estaba preguntando, ¿ya nosotros tenemos que entregar dinero a César o no? Impuestos. En aquel entonces no solamente quería saber la verdad, sino que para atrapar a Jesucristo, ¿no? Porque si hubiera dicho, sí, cómo no, nosotros tenemos que obedecer a César, entonces iba a acusar a Jesucristo. Además, no es necesario dar impuestos a César. En aquel entonces también este hombre está interrumpiendo la ley de Roma, por eso ya también puede acusar. Jesucristo decía, tráigame una moneda, un denario, ¿de quién imagen está apareciendo? De César. ¿Está bien? De César tiene que darle a César. De Dios tiene que darle a Dios. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos billete de dólares, $100, no sé muy bien quién aparece, pero únicamente, ¿no? Un hombre grande, ¿no? Como pelado poco, ¿no? Así, grande, como hermoso, así, grande, ¿no? Yo no conozco este nombre, ¿no? El nombre de este yo no conozco, ni quisiera memorizar nada. Solamente yo tengo o no tengo, es más importante. Entonces, cuando yo tengo, aunque aparece la imagen de dólares, ¿cómo yo puedo considerar que este dinero es de esta imagen? El protagonista de esta imagen. Yo considero que cuando yo tengo este dinero, entonces es mío nada más. No importa lo que aparece imagen. ¿Es cierto, no? Por eso cuando gana un denario, yo sí considera en su corazón que Dios le entregó este dinero, entonces puede dar diezmo, gracia, ofrenda, etcétera. Pero ¿quién puede considerar que, imagen de César, todo dinero es de César? ¿Cómo piensa así? No, absurdo, ¿no? Entonces, Jesucristo estaba diciendo, ¿cómo dice? El versículo 21, ¿ya?
San Mateo capítulo 22, el versículo 21, como dice, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso nadie puede ganar contra Jesucristo por su palabra, porque Jesucristo no podía ser como engañado de gente ni de Satanás, sino que podía vencer todas las cosas, mentiras, engaños. Nosotros también, cuando nosotros tengamos el corazón de Dios, nosotros también seremos prudentes y sabios para Dios. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está manifestando la justicia de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La verdad que cuando nosotros lo que tenemos el Evangelio, ya está manifestando la justicia de Dios. Porque Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por darnos la salvación, también por darnos la redención eterna. Espero que el Señor tenga misericordia del mundo para que mucha gente que conozcan la verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo, estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento, ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes.
La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día hoy nos toca número 46 del libro de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22 del versículo 23. Hasta último voy a leer. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés se dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo,
y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había dicho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sí, David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta el versículo 46 he leído. Ahora nosotros podemos descubrir 2 grupos. Un grupo es saduceos. También otro grupo es fariseos. Aparentemente ellos son iguales, ¿no? Pero totalmente son diferentes. Porque los saduceos, ellos, los hombres que formaron un grupo que no creían sobre el mundo espiritual. Imagínense, si uno que no cree en el mundo espiritual futuro, entonces ¿para qué es necesario creer en Dios? ¿Sabe? Que la gente cuando cree en Dios puede ser prosperado en este mundo. Eso es los saduceos. Los fariseos, ellos confiaban en la palabra de Dios, teniendo respeto, mandamiento de Dios, la ley. También ellos creían que después de morir la gente, ya hay el juicio de Dios. También existe el mundo de Dios, el reino de Dios y también el infierno. Por esa razón, los fariseos estaban esperando recibir la salvación. También ellos querían tener la vida eterna. Por eso entre ellos esperaban que viniera Mesías. Hoy en día también hay muchos políticos.
aparentemente creen en Dios. Yo creo en Dios. Entre muchos políticos decían que nosotros ya somos hijos de Dios. Pero algún político aprovecha para ganar su votación, para seguir como diputado, senador, presidente, etc. Porque no solamente entre los políticos existen como tipo saduceos, existen también otros pastores, los hermanos que congregan en la iglesia para ser prosperado. Entonces, ¿cómo está interpretando prosperidad? Para ganar mucha plata, para ser la cabeza, para ser bendecido, constantemente quiere enriquecerse, ¿no? Eso es. Pero observando el mundo de Dios, no está teniendo relación de ganancia como riquezas. Aunque la gente está siendo como pobre, no hay ganancia mucho, pero en su corazón, si tiene relación con Dios, puede vivir felizmente. ¿Es cierto o no? No por las cosas la gente puede ser feliz. Felicidad trabaja en el corazón. A veces, ¿no? Alguna persona comiendo un pan, para mí pan caliente es mejor, caliente. Cerca de nuestra casa hay una panadería. Un día estaba caminando, observé, ¿no? Hace como un mes, o no, un año o 6 meses por ahí había abierta. Pero no podía fijar, ¿no? Porque si quería comer pan, entonces podía comprar en panadería de supermercado. Pero un día, paseando con mi esposa, cruzando frente de panadería, se veía pan largo, se dice baguette, así, ¿no? Baguette. En Corea del Sur, cuando yo era niño, había panadería. No podía comprar el baguette porque para mí era como caro. Solamente estaba mirando por vidrio y estaba observando pan grande, largo. En aquel entonces nosotros llamamos paribaguette, así dice, paribaguette. No sé muy bien, el cocinero, como panadero, él era una persona que aprendió de Francia, o no sé muy bien, pero en esa época, 1980 por ahí, estaba poniendo el nombre panadería, ¿no? De Paribaguette. Por eso yo recordaba Paribaguette, entonces compré un largo, y cortando un poco largo y calentando, poniendo mermelada, con cafecito. ¡Wow! Era rico. Por eso con mi esposa estaba conversando. Ya, está muy rico. Sí, sí. Entonces cada día vamos a comer este pan largo, baguette. ¿Es cierto? Sí. Pero pasando un mes por ahí, comiendo, ¿no? Me daba miedo. Wow. Porque comiendo constantemente baguette rico, voy a ser más engordado. Entonces, por eso en mi cuello ya tenía que poner cuchillo, algo hacia pan. Aunque ya para mí es muy rico, pero ya para salud no tengo que comer. Por eso ya corté, ya no, hoy en día ya no estoy comprando ni comiendo panes.
Significa que la gente puede sentir feliz comiendo pancito, cafecito con su esposa, teniendo felicidad, alegría, puede sentir. Pero los saduceos no. Ellos estaban esforzando para ser político, líder, y también ser ganado, rico, etc. Por eso, en este mundo, cuando sea como prosperado, triunfado, teniendo mucha plata, eso es como fruto de lo que está confiando en Dios. Así estaba considerando, interpretando. Pero la verdad que los cristianos verdaderos tienen que poner su esperanza para ver a nuestro Señor Jesucristo. No debería tener esperanza en este mundo. Aunque Dios nos permita que vivamos acá, en este mundo, ¿para qué? Para que nosotros prediquemos, sirvamos a Dios, nada más. Pero en la realidad nuestra esperanza verdadera, ¿dónde tiene que poner? Después de morir, ya nosotros iremos al reino de Dios, viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, entre dos grupos, ¿no? Saduceos y fariseos. ¿Qué grupo más cerca hacia nuestro Dios? Saduceos, aunque habla nombre de Jehová, aprovechando la Biblia, pero nada que ver con Dios. Porque, ya mire, no cree lo que iba a resucitar. Entonces, ¿para qué es necesario creer en Jesucristo? Además, teniendo esta regla, ¿no? Estaba preguntando para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Por la ley de Moisés, ya un hermano mayor se casó y luego murió. Si no hay herencia como hijo, entonces ya su esposa puede juntar con segundo hijo, así dice. Eso es la ley, para que no se pierda el nombre de su hermano mayor. Pero juntando, casándose, segundo hermano, y pasando tiempo sin tener bebé, ya falleció. En aquel entonces, ¿qué pasa? Otra vez, por la ley, misma mujer puede tener derecho para casarse con tercer hermano. Pero sin tener bebé, murió. Hasta último, dice. Es una parábola, ¿no? No es como cosa real, sino que estaba contando nomás. Y luego dice que ya murieron todos. Pero esta mujer había casado con 7 hombres, aunque son hermanos. El día que se resucita, ¿de quién será esta mujer entre 7 hermanos? Imagínense. ¿Ellos creen sobre la resurrección o no? Los saduceos no creen. Aunque no creen porque están preguntando para tentar a Jesucristo. Porque no hay la respuesta. En misma esposa, cuando se resucita, entonces 7 maridos juntamente al llegar, ¿cómo está mi esposa? Tanto tiempo saludando. Entonces, ¿a quién le da saludo? ¿A quién llega junto? Jesucristo estaba diciendo, mire, en el tiempo futuro, en el reino de Dios, ya no será como igual que varón, mujer, hombre, mujer, no.
Todos los hombres serán como los ángeles. Por eso no hay casamiento, así dice. Únicamente casamiento es nosotros y Jesucristo, porque somos como virgen, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes, así dice. Significa que en el mundo futuro es totalmente diferente que en este mundo. Pero los saduceos no querían creer en la palabra de Jesucristo, solamente querían aprovechar la Biblia, nombre de Jehová, nombre de Jesús, y luego para ser prosperado en este mundo. Hoy en día, entre muchos políticos, se dice que yo soy cristiano, por favor, vote por mi nombre para que yo sea presidente, diputado, senador. Siendo cristiano, ¿cómo tiene que hablar? Tiene que hablar como lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que los hombres, entre los hombres se casan. ¿Eso es la verdad? ¿También mujeres se casan? No. La palabra de Dios dice que los hombres no pueden ser casamiento. Porque hombre, ¿cómo puede casarse? No. De ninguna manera. Por esa razón, yo les digo, hoy en día también está existiendo, ¿no? Dos grupos, solamente aprovechan nombre de Jesucristo, nombre de Jehová, para ser más prosperado, para ganar votaciones. No confunden. Si los que creen en Dios solamente hablan verdad, eso es pecado. Y además, los grupos de los fariseos estaban teniendo una decisión para probar a Jesucristo. Porque entre los maestros de la ley, ellos tenían una regla para probar a Jesucristo. Por eso estaba preguntando, ¿cómo dice? El versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Gran mandamiento. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo más importante? ¿Es cierto o no? Porque alguna persona dice que existe 613 mandamientos sobre la ley. También hoy en día está apareciendo en internet en total 613 leyes. Entonces, entre 613, ¿cuál es lo más grande? Estaba preguntando. ¿Por qué estaba preguntando? Porque ellos pensaban que Jesucristo no sabría, no podría saber. Pero era tontería, ¿no? Porque esa pregunta era tontería. Porque Jesucristo era mismo Dios, el que les entregó mandamientos. Tal persona siendo Dios, ¿por qué no sabe? Por eso estaba poniendo dos representantes entre los mandamientos. Uno es, siendo ser humano, puede tratar a Dios. ¿Cómo tiene que tratar? Amarás a tu Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, con toda la vida. Wow. Parece que es muy buena palabra, ¿no? Pero la gente quiere cumplir esta palabra, este mandamiento, con todo corazón, dice, con todo corazón amará a Dios. ¿Cómo puede amar con todo corazón? Solamente usando yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Así grita, entonces eso es lo que está amando. Yo no creo.
Todo significa que todo es 100%. Pero en su mente ya tiene que estudiar, tiene que lavar su ropa, porque cada día ya un montón de ropa sucia llega. También, mire, solamente en nuestro matrimonio comimos y luego al lavar cubierto, ya hay mucho platos, 1, 2, 3, y también y cuchillo, tenedor, cuchara, palito, y ya hay muchas cosas, un montón de cosas. Imagínense, solamente 2 personas lleva para lavar cubierto, uno de 15 minutos, pero multiplica uno de 10 personas vive, entonces ya con todo. Si no usa todo corazón, entonces se queda espuma sobre su plato. Más tarde su esposa exhorta, entonces ya. Y goteando algo de espuma sobre piso, ya. Exhortación llega, pam, pam, pam. Para mí también a veces me exhortan, tiene que lavar bien, porque se quedó suciedad. Mire, ya toque este plato. A veces yo quería decir, ¿no? Mire, ya, deja, vamos a dejar secar. Pero no, sacando uno, otra vez tiene que lavar. En aquel entonces yo tenía que doblar mi corazón. Sí, señora, entonces ya lavando. No todos los días estoy lavando, no confunde. A menudo, en vez de mi esposa, estoy sirviendo, pero mi servicio no tan alto como igual que mi esposa. Mi esposa lava muy bien. Pero yo no, más o menos ya, pero sirve, ¿no? Porque alguna cosa pesada, mi esposa me entrega, ¿no? Cada día estoy lavando un poco pesado, ya, como tipo plancha o algo, y Ecuador, ¿cómo dicen? Licuador, ¿no? Como botella de licuador pesado, ¿no? Y yo estoy lavando. Significa que cada día ya nosotros tenemos que usar mente, corazón, fuerza. ¿Cómo nosotros podemos decir, Señor, yo todo corazón, toda mi alma, yo te amo? Es puro mentiroso, ¿ya? Puro mentiroso. Solamente utiliza 10%, 15% o 1%. Si apenas está usando 10% de su corazón para servir a la iglesia, a Dios, predicando el evangelio, pero no piense que está usando 100%, es mentiroso. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Sí puede amar a su prójimo como uno de 3 personas entre 1,000,000 de prójimos. Algunos conocidos, a veces puede invitar a su casa, comiendo juntos. A veces puede amar y dándole regalo. Pero no piense que está amando como a sí mismo. No, porque si como a sí mismo le ama, entonces ¿cómo tiene que atender? Si compra la casa, tiene que repartir la casa uno de 1,000 personas, mínimo, ¿no? 1,000, mucha cantidad. Entonces, 2 personas repartiendo misma casa, repartiendo. Y compra un auto, ya tiene que comprar para 5 personas. ¿Cómo así mismo? Significa que la palabra de Dios está poniendo condición. Amarás a tu prójimo como a sí mismo, así dice. Pero escuchando esa palabra, los fariseos decían que, sí, Señor, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, Señor, gracias, porque yo no soy como igual que este pecador publicano, porque yo hago eso. ¿Sabe qué? Leyendo en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan,
Jesucristo exhorta ¿a quién? 100% a los fariseos. Jesucristo no exhortó a los pecadores, a ramer, a publicanos. No exhortó, no sale exhortación hacia ellos. Solamente Jesucristo estaba gritando, insultando contra los fariseos. Generación de víboras, así decía. ¿Quién es generación de víboras? Un grupo de malhechores, ladrones y rameras, y también los fariseos que estaban usando con todo corazón para amar a Dios. ¿Quién es generación de víboras? Según mi punto de vista, ¿no? Los pecadores son generación de víboras. Ellos, generación de los ángeles. Pero Jesucristo nunca había insultado, exhortado a los pecadores como generación de víboras, porque ellos reconocen de sus maldades. Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Pero estos hombres no podían descubrir nada de su identidad, sino que solamente quiere mostrar su buena obra. Para Jesucristo se veía como hijo de Satanás, igualito. Por eso tus padres son diablos, pero ellos no. Nuestro Padre es Dios, también somos hijos de Abraham. Totalmente habla sobre antónimos. Ping, 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 ping. Es decir, que nunca había absorbido la palabra de Jesucristo en el corazón de los fariseos. Los fariseos. La verdad que ellos viven bien, cumpliendo mandamientos, esforzando, amar a Dios, pero ellos no saben que nunca había cambiado su identidad. Al nacer era pecador. Siendo pecador quiere cumplir mandamiento de Dios, pero no se cambia nada de su identidad. Por eso Jesucristo, como decía, tiene que renacer. Renacimiento, es decir, que tiene que ser justificado delante de Dios para ser santo, justo y perfecto por la gracia de Jesucristo. Si no puede ser, no es salvo. Esa es la enseñanza bíblica. Así es. El día de hoy, hasta acá, nosotros compartimos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permitió esta bendición, que participemos juntos, los hermanos de Chile, Brasil, Perú, Argentina, también Ecuador, Bolivia, Estados Unidos. Por su gracia, también de México, Costa Rica. Hay muchos hermanos que están teniendo atención de aprender la palabra de Dios. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros humillemos constantemente, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. También nosotros podemos alabar a su nombre, porque nosotros cada día estamos recibiendo la gracia del Señor. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir por la fe. Por su gracia nosotros podamos predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas por la gracia del Señor. También esta mañana vamos a continuar la clase con el libro Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta al 8 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando constantemente
¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es la vida de fe? ¿De dónde viene la fuerza y el poder para poder seguir adelante? La vida de fe no es hacer esfuerzos y procuraciones y juramentos y sacrificios. No. No depende de nuestras obras, ni de nuestros deseos, ni esfuerzos, ni procuraciones, sino mientras que nosotros tenemos comunión con Dios, digamos, mientras que haya la circulación del corazón nuestro, el corazón de Dios fluye en el corazón nuestro. Nuestro corazón también, nosotros abrimos nuestro corazón. Así, constantemente, cuando la palabra de Dios, cuando el corazón de Dios llenan el corazón nuestro, ahí viene la fuerza. Ahí viene el poder de Dios. La vida nuestra no se cambia por nosotros. Yo no voy a caerme en las tentaciones, en los vicios, en las maldades, pecados. Entonces, si yo tomo bien las decisiones firmes, ¿voy a poder caminar rectamente? No es así. En la época de los apóstoles, cuando fue escrito este libro Hebreos, hubo muchas persecuciones. Muchos cristianos sufrieron. Tenían que vivir en las cuevas, en el monte, y varios murieron también quemados ante los leones también, solamente por el Evangelio, solamente por Cristo. Entonces, en esa época tan difícil, muchos cristianos se cayeron por el temor, también en las tentaciones, en las pruebas. Entonces, ¿cómo puede superarse de ese punto? Claro, como nosotros estamos compartiendo en aquel momento, no podían tener culto ni reuniones como hoy en día. Claro, en este tiempo nosotros tampoco podemos tener el culto libremente, ¿no? En el caso de Paraguay, permite hasta 100 personas con el protocolo, manteniendo 2 metros de distancia entre cada persona. Ahí permite el gobierno hasta 100 personas. Claro, si es salón pequeño, y aunque permite hasta 100, pero si no puede mantenerse 2 metros de distancia, no pueden entrar 100 personas. Y yo sé que algunos otros países no permiten el culto presencial. Y en el caso de Corea, durante varios días, un buen tiempo estaba totalmente prohibido el culto presencial. Ahora permite hasta 10% de la capacidad del lugar. Pero nosotros, cuando empezó la pandemia, desde el año pasado, y no hemos podido tener el culto. En el caso de Paraguay, desde marzo, cuando empezó la pandemia, la cuarentena,
estuvimos en la cuarentena total. Por eso, durante varios meses, no pudieron venir nadie a la iglesia. Totalmente nosotros estuvimos encerrados. Claro, no pudimos tener culto, pero tuvimos el culto online, en forma virtual. Aunque los hermanos no pudieron venir, pero a través del internet. Nosotros tuvimos el culto abierto a través de YouTube y Facebook también. Ahí muchos pudieron oír la palabra. También, a través de la plataforma Zoom, nosotros tuvimos hora piadosa, reuniones, testimonio, sí, viendo cara a cara. Así tuvimos reuniones y comuniones. Por eso, aunque los hermanos estaban encerrados en sus casas, separados, no pudieron venir a la iglesia, pero pudieron oír la palabra de Dios. Hemos podido tener comunión constantemente a través de internet. Por eso, nosotros hemos podido seguir adelante, superándonos de nuestras dificultades, situaciones. Por eso, durante el año pasado, por la pandemia, casi no nos afectó nada. Igual tuvimos el culto, campamentos, seminarios, actividades, también todo en forma virtual. Pero igual la palabra nos ayudó y nos mantuvo nuestro corazón también delante de Dios. Pero en aquel momento no había internet, ni celular tampoco. Entonces los cristianos escondidos individualmente, no había manera de tener reunión, culto, era difícil. Entonces cada uno se quedaba aislado, encerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento ya no hay más comunión. Entonces cuando uno se cae en la dificultad, en la prueba o en la tentación, en el pecado, ya viene la condenación, la decepción. Entonces uno no sabe qué hacer. Entonces fácilmente se caía. Y algunos, viendo la situación, wow, dice que fulano murió, mengano murió también. Si yo sigo en este camino, si yo sigo predicando el evangelio, yo también moriré pronto. Señor, no quiero morir, me da miedo. Yo, si sigo por el evangelio, por Cristo, yo voy a perder mis bienes, voy a perder mi casa, voy a morir, voy a sufrir. Entonces por el miedo, algunos en aquel momento abandonaron la fe y retrocedieron. Bueno, entonces, en la vida de fe, ¿qué cosa nos mantiene la vida nuestra? No es nuestro esfuerzo ni decisión firme, sino la palabra, el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios llena el corazón nuestro, cuando la palabra mantiene el corazón nuestro, ahí viene la fuerza, esperanza, ahí nosotros, por la fuerza que Dios, por la fuerza de Dios que nos llega a nosotros, podemos superarnos de las aflicciones, angustias, sí. Por la paz que Dios nos da a nosotros, podemos vencer contra dolores, soledad también,
Sí. Por la santificación de Dios que nos permite, podemos llevar la vida limpia, sana, también. No por la lucha nuestra, que luchamos contra la situación, contra la sociedad, contra el pecado, no, sino cada vez cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos entrega paz, nos entrega la esperanza, nos entrega el gozo, la felicidad, sí. A través de la esperanza, la fuerza, el ánimo que Dios nos permite, a través de la palabra, podemos continuar la vida nuestra. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es obrar, sino creer en la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios y aceptar. Entonces, la palabra cuando se queda en el corazón nuestro, Dios trabaja. La palabra misma nos trae la fuerza, esperanza, el ánimo. Por oír y creer en la palabra de Dios. Eso es la vida de fe. Si nosotros no nos alimentamos, nuestro cuerpo también se va a caer enseguida. Es importante el alimento para nuestra carne y para nuestro espíritu también. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, la palabra misma nos fortalece. Hay una hermana en Kansas City de Estados Unidos. Ella tuvo cáncer. Ella le llamó al pastor Supak: pastor, yo tengo esta situación y aquella situación. Pastor le dijo a esa hermana: hermana, eso no es nada, no se preocupe. Para Dios, cáncer no es nada. Dios puede curar su enfermedad, no se preocupe por nada. Ella cada vez cuando tenía comunión con el pastor Supak, le llegaba la esperanza. Amén, sí, pastor, así acepta. Un día, ella le llamó al pastor Supak y le contó su dificultad. Pastor, parece que ya no voy a poder continuar porque no puedo comer. Pastor le preguntó: ¿por qué? No tengo apetito. Pastor le exhortó: hermana, no, usted no tiene que comer por el gusto, ni por el sabor, ni por el apetito, sino tiene que comer sí o sí. ¿Qué importa el apetito? ¿Qué le importa el gusto? Si usted no come, su cuerpo se va a quedar débil. Entonces, cáncer se va a manifestar más fuertemente. Aunque no tenga cáncer, igual uno si no come, se va a debilitar y eso causa muerte. Dejando su pensamiento, ignorando su gusto, coma, tiene que comer. El auto come el combustible y corre. No come el combustible por el gusto ni por el sabor, sino para correr necesita el combustible y acepta. Entonces el motor trabaja fuertemente y hace correr. El alimento igual. Si uno no come, muere. Si come, vive. Coma. Coma, hermana. Esa hermana, aceptó esa palabra también. Sí, pastor, lo haré. Aunque no podía, ella como no comía,
cada día se debilitaba más. Pero desde que escuchó esa palabra del pastor, ella empezó a comer, aunque no tenía apetito, no tenía ganas de comer, no quería, pero igual ella comió. Negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos, ella comió. Ahí se fortaleció otra vez. Así es. Este cuerpo, si no acepta el alimento, no recibe el alimento, se debilita y muere. Nuestro corazón también. Si nuestro corazón no recibe el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, por un pensamiento pequeño, se debilita. Puede causar muerte también, fracaso, quebrantamiento. Por eso en la vida de los cristianos es muy importante oír la palabra de Dios, tener comunión con los hermanos. Es muy, muy importante. Pero entonces, los que sufren, ¿por qué sufren? Por no aceptar la palabra de Dios nomás. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces ahí está la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no acepta entonces? Aunque oye la palabra de Dios, ¿por qué no acepta? ¿Por qué se debilita? ¿Por qué? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. La palabra de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos, a nuestra idea, nuestra razón, muy diferentes. Así es. Entonces, para aceptar la palabra de Dios, tenemos que negarnos a nosotros y dejar nuestros pensamientos. Entonces, cada vez cuando la palabra de Dios llega en el corazón nuestro, se cambia nuestro corazón. Nos viene otra esperanza, otra fuerza. Sí. Este camino ya Dios dejó abierto a través de la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos tener comunión con Dios y seguir adelante constantemente. Bueno, entonces, para los cristianos de aquella época, como no había internet, por la persecución estaba todo escondido, separado, eso era una dificultad grande. Pero los que ya llegaron a su madurez pudieron seguir adelante. La palabra misma les fortaleció, les dio la esperanza, la fuerza, y pudieron superarse de sus límites y seguir adelante. Así es. Pero Dios, ¿qué es lo que nos enseña a través de este libro? Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra recibe la lluvia. Luego produce hierba provechosa. Claro. ¿De dónde viene la fuerza? De la lluvia. Cuando acepta la tierra la lluvia, la semilla, produce hierba provechosa. Así es. Nuestro corazón cuando acepta la palabra de Dios, produce hierba provechosa. La esperanza, la fuerza, el ánimo, la sabiduría, la paciencia. Sí.
Eso no sale del corazón nuestro, sino como la tierra bebe la lluvia. Cuando nuestro corazón absorbe la palabra de Dios, come la palabra de Dios, ahí puede producir como alimento, como el auto, el motor chupa el combustible luego y trabaja. Es la misma cosa. Al aceptar la palabra de Dios, Dios mismo trabaja a través de la palabra. Sí. Entonces, la clave de la vida de fe está en la palabra. Cada vez cuando escucha más la palabra, cada vez cuando entra más palabra en el corazón, ese hermano puede seguir adelante. Sin importar su situación, superándose de su límite, puede seguir adelante constantemente. Así es. Da lindos frutos también, como testimonio, la alabanza. Sí. Pero hay otra tierra, como 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hay tierra que produce hierba provechosa, hay tierra que produce espinos y abrojos. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es eso? Aunque escucha la palabra, en vez de superarse de su límite, en vez de alabar al Señor, en vez de agradarle al Señor, en vez de seguir adelante, retrocede. Luego persiguen a los demás cristianos. En aquella época hubo varios cristianos que se apartaron, retrocedieron y volvieron al judaísmo. Ellos se quedaron como perseguidores más bravos, fuertes para los cristianos. Eso también sucede, ¿sí? Eso también sucede. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede menos que vivir así? ¿Por qué no puede superarse? Se quedó en rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí este capítulo 6 empieza así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya tenemos que dejar rudimento de la doctrina de Cristo. Muchos piensan y consideran, Cristo, ya sé lo que hizo. Vino por el pecado nuestro, ya limpió nuestro pecado, ya sé. Hasta ahí nomás quieren llegar. En Cristo hay de todo. En Cristo está todo el poder de Dios, en el Evangelio. En Cristo está nuestra esperanza, nuestra salida también. Sí. Dios trabaja con mucho gusto en la vida nuestra. Así es. Todo el poder para superarse de su límite, para enfrentar contra persecuciones, dificultades, situaciones, todo está en Cristo. Entonces, la tierra que produce espinos y abrojos se refiere a los que se quedan con rudimentos de la doctrina de Cristo. No se superan porque no aceptan la palabra de Dios. Por eso, cada uno
tiene que dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios. Aunque sea increíble, aunque no puedan creerlo y ni estén de acuerdo, eso no importa. Dejando sus pensamientos, pueden seguir adelante. Pueden aceptar la palabra de Dios, entonces la palabra misma nos da fuerza, ánimo, sabiduría para poder superarnos de nuestros límites. Sí, con mucho gusto Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, no tiene que quedarse ahí nomás. Jesucristo limpió todo mi pecado. Está. No. En Cristo hay de todo. En Cristo, ahí está la vida santificada. Ahí está la purificación. Ahí está la santificación. Ahí está toda la sabiduría, todo el poder de Dios para poder resolver el problema nuestro que nos presenta cada vez más. Sí, en Cristo hay de todo. Por eso, Dios quiere que nosotros podamos crecer, que alcancemos al crecimiento. Así nosotros, por la palabra de Dios, podremos seguir adelante enfrentando contra situaciones, sin importar la persecución que venga. Así es. A través de la palabra de Dios que nosotros aceptamos dejando nuestro pensamiento, podemos lograr el crecimiento. En Cristo, en el Evangelio, hay de todo. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso a las...
Aunque la educación de la actualidad solo se basa en restricciones, compensaciones o castigos para formar a los jóvenes, el pastor Oxupar ha propuesto una tercera opción. Pienso que si les presentamos a los jóvenes algo mucho mejor que lo que ellos tienen, cambiarán sus mentalidades. No son sus hijos los que golpean a otros o que reaccionan de manera violenta con sus maestros. Ellos no hacen las cosas porque simplemente en ellos esté el querer hacerlas. Existe una fuerza desconocida que los arrastra a cometerlas. El pastor Oxupar ha utilizado métodos poco comunes para dirigir a miles de jóvenes de todos los continentes hacia un mundo de esperanza. ¿Cuál será su secreto? Después de descubrir el mundo del corazón en la Biblia, en el año 2001, decidió fundar la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF con el objetivo de solucionar los problemas de la juventud de todo el mundo. Cada año, IYF envía voluntarios universitarios a más de 70 países a través del programa Good News Corps y también realiza convenios de cooperación con los gobiernos de diferentes países con el objetivo de realizar campamentos culturales para los jóvenes. La actividad más importante de IYF es la Conferencia del Mundo del Corazón, realizada por el pastor Oxupar. Mediante las conferencias, muchos jóvenes han logrado cambiar sus vidas. Aquellos testimonios de cambios reales en la juventud y enseñanzas de vida fueron reunidos en el año 2011 para formar un libro llamado Tú quién eres que me arrastras. Desde su publicación en 12 distintos idiomas, tales como el chino y el inglés, ha tenido un gran impacto a nivel mundial y el autor, Oxupar, ha sido solicitado en muchos países para dar conferencias del mundo del corazón. Ministros y autoridades gubernamentales de la educación de diferentes países han invitado al pastor a firmar el memorándum de entendimiento con el fin de trabajar en el desarrollo de la educación y de sus respectivos países. Gracias a la petición de apoyo educacional por parte de los gobiernos, la segunda parte del libro, Tú quién eres que me arrastras, fue publicado bajo el nombre de La Tienda del Corazón. El segundo libro describe las características del tú, del cual se menciona en el primer libro, Tú quién eres que me arrastras, y advierte sobre la fuerza que tiene para arrastrarnos hacia la desgracia. Este nuevo volumen será de gran impacto en la educación del mundo del corazón para la juventud de todo el mundo. La educación del mundo del corazón, impartida por el pastor Oxupar, cambia el corazón, cambia la vida de las personas y es capaz de transformar la sociedad. Eso se debe a que estas enseñanzas se encuentran fundamentadas en la Biblia. Oxupar menciona que incluso ahora inicia cada mañana descubriendo su corazón en la Biblia. Estamos seguros de que el corazón lleno de luz del pastor Oxupar será para muchas personas el punto de partida a la felicidad. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.